Chicos, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarles desde este lugar donde me encuentro, porque es una manera distinta de ver la vida. Hemos estado considerando algunas cosas que han estado sucediendo en este tiempo y de verdad que es una maravillosa señal el volver a vivir, el volver a sentir, el volver a pensar en cosas positivas. Tenemos tanto de qué hablar, tenemos tanto que disfrutar y debemos de ir paso a paso. He estado considerando algunas cosas y una de las cosas importantes que he estado considerando es que debemos de valorar todas las cosas por muy pequeñas que sean. No solo las cosas grandes, sino que debemos de valorar aquellas cosas que no porque sean pequeñas son menos importantes, pero nos dan felicidad. Una taza de café con un amigo, una puesta de sol, observarla, salir a ver la luna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que disfrutar de la vida. No debemos de complicar nuestra vida, sino al contrario, debemos de simplificarla de tal manera que disfrutemos de cada uno de los momentos con las personas que amamos. Entonces, yo les deseo mucha suerte, que estén disfrutando a su familia, que estén disfrutando este tiempo, ¿verdad? No solo para hacer consideraciones propias, sino realmente para saber que nosotros podemos ser felices, ¿sí? Ok, esta mañana, como tenemos ya una forma de llevar las cosas, pues vamos a empezar retroalimentando un poquito el tema de la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Como ustedes recordarán, vimos los derechos humanos. ¿A alguien ya se le quedó que es un derecho humano? ¿Eh? Bueno, para algunos los derechos humanos vinieron a perjudicar a la sociedad. Sin embargo, nosotros hemos considerado que los derechos humanos, bien aplicados, le dan a la sociedad una nueva manera de ver la vida, pero también la hacen crecer. Recuérdense que un derecho es una facultad inherente a nosotros, quiere decir que nos pertenece. Nadie les puede quitar sus derechos humanos. Y en la semana pasada pudimos observar cómo hay una línea de tiempo en el cual se han dado estos. Recuerdo la fecha de la Declaración de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre de 1948. Como ustedes recordarán, en esa fecha se estipularon los primeros 30 artículos en una declaración que se hizo universalmente. Y esto nos daba un parámetro para ir avanzando en cuanto a nuestros derechos. Aquí en Guatemala principalmente se han estropeado mucho los derechos humanos. A veces se confunden con otras cosas que no son. Sin embargo, debemos de siempre luchar porque esos derechos se den tanto hacia nosotros como a las personas que viven a nuestro alrededor. También quisiera recordarles que los derechos humanos poseen 3 generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 maneras o 3 formas de verlos, pero más aún fue una línea de tiempo que fueron sucediendo los derechos humanos. La primera generación son nuestros derechos individuales, que son tanto políticos como sociales. Comprenden todos aquellos derechos que individualmente nos van a ayudar a vivir de una mejor manera. La segunda generación habla de los derechos colectivos, y aquí van incluidos los derechos sociales, los derechos culturales y por supuesto los derechos económicos que nos ayudan en toda nuestra colectividad. Bueno, la tercera generación. ¿Qué es esta tercera generación? Esta tercera generación nos muestra derechos específicos, como lo son el derecho a un medio ambiente sano y libre de toda contaminación, pero también refuerzan los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas y su autodeterminación. Entonces, cada una de las generaciones de los derechos humanos nos va dando una idea de cómo se fueron desarrollando, pero también nos dan una idea de la importancia que tiene el que nosotros conozcamos esos derechos humanos. Conozcan sus derechos humanos, porque si ustedes los conocen, nadie va a poder destruir esa parte de ustedes y van a poder denunciar lo que hay que denunciar. Si a ustedes les está sucediendo algo, deben de denunciar con toda confianza, pero también deben de conocer todo lo que los derechos humanos contienen con respecto a la Carta Magna. Ahí están todas las leyes que los ayudan a ustedes como personas, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca esta mañana de un nuevo tema que se llama Cultura de Paz y Reconciliación Nacional. ¿Cómo se llama? Cultura de Paz y Reconciliación Nacional. Ok, para ver este tema vamos a utilizar 3 inteligencias: la lógica, la intrapersonal y la interpersonal. Pero vamos a resaltar como siempre 2. Una que es la interpersonal, para que ustedes también puedan desarrollar una conciencia con respecto a esta cultura de paz. Pero la otra, que es la intrapersonal, tiene que ver mucho con lo subjetivo. Quiere decir cómo ustedes aplican hacia otras personas esta cultura de paz. Ok, para esta oportunidad vamos a utilizar nuestro libro de Santillana en la página 98 y 99, ¿sí? Ahora bien, quisiera definir una palabra, la palabra
paz. ¿La han escuchado? Esa paz se transmite y esa paz se vive de una manera diaria. Pero la palabra paz de alguna manera significa una armonía, no solo en nuestro estado de conciencia, sino en todo nuestro entorno. Quiere decir que cuando hay armonía en nuestro ambiente, nosotros podemos decir que estamos en paz, ¿verdad? Pero también la palabra cultura. Una cultura es no solamente una tradición, sino son una serie de acontecimientos que en nuestra sociedad se transmiten hacia otras personas. Entonces, después de definir estas dos palabras, vamos a ver un poquito acerca de lo que pasó aquí en Guatemala. Como ustedes se recordarán, en el año de 1960 se dio una guerra interna en el país. Esta guerra fue catastrófica para muchas personas, pero más aún lo fue para una cierta etnia, diría yo, como es la etnia Ixchil. En el Triángulo Ixchil hubieron aberraciones en cuanto a los derechos humanos. Tuvimos un periodo largo de transición en esta guerra civil y algunas personas y sociólogos consideran que hay factores que nos hacen decaer como sociedad, nos dan retroceso y no dejan que nos desarrollemos. Bueno, uno de estos factores es una guerra interna. La guerra tardó 36 años, es decir, de 1960 hacia 1996, y se cometieron grandes lesiones a los derechos humanos. Consideren ustedes que muchos niños fueron perseguidos y desaparecidos. Cuenta una historia en el libro Masacre de la Selva de Ricardo Falla que fueron cometidos graves errores en cuanto a cómo se llevó a cabo esa lucha. Masacres terribles. Era tanto así que las mujeres eran violadas, las mujeres eran desaparecidas y se secuestraba a todo aquel que se le consideraba como un guerrillero. Pero hay un problema grave en esto, y es que la guerrilla venía por un lado, el ejército venía por otro lado, ¿y qué pasaba al final? La población indígena quedaba en medio de los dos fuegos. Y era terrible porque o se era guerrillero o se era soldado, y de cualquiera de las dos formas era un error garrafal ser de un bando o del otro bando. Ahora bien, según los libros y los registros, el 93% de los crímenes los cometieron las personas del ejército o simplemente los soldados, ¿verdad? O sea que el Estado tuvo un error al no hacer las cosas como debió haberlas hecho. ¿Por qué se dice esto? Fíjense que en el artículo 3 de la Constitución habla específicamente que es el Estado el que debe de proteger a la persona humana. ¿Cuál es el fin del Estado? Proteger a la persona. Y si ustedes pueden ver en esta parte de la historia, no sucedió de esa manera. El Estado no defendió, no cubrió, no protegió a las personas, sino que no tuvo las herramientas adecuadas para sacar esta guerra adelante. Y ya vemos todas las repercusiones que hubo. Ahora, hay algunas cosas importantes acá, ¿verdad? Aquí habla en el libro que se trató de solucionar las diferencias y los problemas por medio de la fuerza y del miedo. Y fue algo muy común esta situación. Muchas personas creen que cuando hay algo que aplacar se debe utilizar la fuerza. Nicolás Maquiavelo, que era un filósofo, él decía de que se debía crear una doctrina del terror para poder hacer que los gobernados, por supuesto, ¿verdad?, tuvieran una coacción para que obedecieran, ¿verdad? Y esto lo vemos a lo largo de toda la historia. Las personas creen que si se les impone algo a la fuerza, entonces van a producir algo mejor, aunque nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, con pasión, las hacemos mejor, ¿verdad? Entonces, consejo aparte, chicos, hagan las cosas con pasión, ¿verdad? Nunca las hagan por obligatoriedad ni porque se las están exigiendo, sino que háganlas por pasión, por esa pasión que ustedes llevan dentro de ustedes, ¿ok? Bueno, entonces hubieron muchas prácticas muy viles en cuanto a los derechos humanos, como lo son los linchamientos, las desapariciones, las violaciones, muchas atrocidades, ¿verdad? Y esto llevó a cabo que en Guatemala que todo esto quedara en la memoria. 36 años de guerra interna. ¿Y qué pasó? En la memoria de los guatemaltecos quedó una lección terrible. Se debe de odiar a las demás personas, tanto por su condición física, pero también por su ideología. Y esto es un error grave. Esta ideología quedó por mucho tiempo en los guatemaltecos y hasta ahora no se ha podido quitar esta idea. Todavía vivimos de alguna manera teniendo rencor unos a otros como guatemaltecos.
En Guatemala no se practica totalmente la tolerancia hacia el pueblo indígena, sino que solo de una manera parcial. Entonces, esta palabra cultura de paz y reconciliación nacional da a entender que estamos peleando, ¿verdad? De alguna manera estamos peleando, porque no podría haber reconciliación si no hay una pelea. Entonces los guatemaltecos se quedaron con una idea de violencia, se quedaron con una idea de que resolver los problemas se lleva a cabo solamente peleando unos contra otros. Y no sé si se han visto, pero en los matrimonios a veces pasa esto. Las personas creen que se pueden resolver los problemas solamente peleando, pero sin encontrar un diálogo, ¿verdad? Llevó muchos años construir el diálogo para la firma de los acuerdos de paz. Como ustedes recordarán, el 29 de diciembre de 1996, el señor Arzú logró ratificar un acuerdo de terminar con la guerra interna. Y esto trajo al país muchos beneficios, pero hay acuerdos que no se han cumplido, ¿verdad? Por ejemplo, los acuerdos de paz son 12, solo voy a mencionar algunos. Este acuerdo se hizo tanto en la sociedad civil por parte del gobierno como también de parte de la URNG. Hicieron un acuerdo para que cesara toda hostilidad en los campos, ¿verdad? Y vemos aquí que estos acuerdos van conforme se fueron requiriendo. Por ejemplo, el primero que menciona el libro, en la página 99, dice Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Y dice que contiene el compromiso del gobierno de velar por el respeto de los derechos humanos. Vuelvo a recalcar, ¿quién es el encargado de velar por los derechos humanos? El gobierno. Este aparato administrativo debe de velar porque todos los derechos de los guatemaltecos de alguna manera sean promovidos, pero también sean protegidos. El segundo dice Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Eso quiere decir de que muchas personas vivían en Guatemala, pero debido a la guerra tuvieron que huir, se fueron al exilio. La misma Rigoberta Menchú nos cuenta que ella tuvo que ir al exilio hacia México y luego, por supuesto, regresó, ¿verdad? Pero esa era la idea, regresar a las personas. Con este acuerdo se pretendía que todos los guatemaltecos que fueron al exilio pudieran regresar, pero pudieran regresar con una calidad de vida según un guatemalteco. Todos merecemos una buena calidad de vida y la idea era que regresaran desde las poblaciones a donde fueron, pero regresaran a vivir una vida normal, ¿sí? Ok, el tercer acuerdo que está acá dice que es el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones de los Derechos Humanos y los hechos de la violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. ¿Qué significa eso? Que se debía crear una comisión para esclarecer todos aquellos puntos que nunca habían sido solucionados. Y eso es bien importante. La historia nos da una idea de cómo debemos de avanzar en la sociedad y no cometer los mismos errores. Entonces, para no cometer los mismos errores, debemos nosotros investigar y esclarecer todos aquellos puntos que de alguna manera tenemos duda, ¿sí? El siguiente dice Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y esto es bien importante leerlo porque dice que se orienta al reconocimiento y respeto a la identidad de los pueblos indígenas del país. Y también se centra en la lucha contra la discriminación y el racismo que han sufrido estos pueblos históricamente. Definitivamente las personas más vulnerables en este conflicto fueron las personas indígenas. Y entonces este acuerdo pretende que se le logre dar a la sociedad indígena el estado que le pertenece, el lugar que le pertenece como parte de un pueblo guatemalteco o como parte de nuestras raíces y nuestra cultura muy personal. Ahora bien, leí un informe hace poco donde dice que el gobierno no ha cumplido con esto. Inclusive ni siquiera han completado todo el listado de desapariciones y no se han encontrado todos los cadáveres aún. Esto es terrible porque no se han cumplido todos los derechos que se le prometieron a las personas indígenas. Entonces hay algo más que demandar. El otro acuerdo dice Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Lo que se pretendía con este acuerdo era que los campesinos tuvieran la oportunidad de tomar la tierra, de cultivarla y de alguna manera tuvieran esa oportunidad de ganar lo suficiente para mantener a sus familias. La siguiente dice Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y la función del ejército. Como ya no había guerra, no era necesario el ejército. Entonces el ejército tenía que regresar a ciertas labores, pero no afines a la guerra. Y esto de verdad ha sido un problema en Guatemala, porque todo el dinero que se gasta en el ejército de Guatemala pareciera que no es pertinente según las necesidades de Guatemala.
pero eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? La solución debe de llegar, las formas debemos de encontrarlas, pero necesitamos trabajar en cuanto a la paz. Jóvenes, es bien importante esto, entender que por muchos acuerdos que se hagan, si las personas no quieren hacer algo por ellos mismos, no se va a lograr nada. La paz es un estado de conciencia que uno posee al tener todas las situaciones controladas y arregladas. Eso quiere decir que si usted tiene algo que no ha sido resuelto en su vida, no va a tener paz. La paz es muy interior. La Primera y la Segunda Guerra Mundial nos dieron una gran lección, y eso es que el ser humano es capaz de matar por las razones que quiera. ¿Qué quiere decir esto? Que las guerras son el resultado de algo que está en el corazón, que necesitamos nosotros cultivar una doctrina, una cultura, una idea de paz universal, respetar las ideas de los demás, no meternos más allá de lo que debemos de meternos, y sobre todo construir juntos una cultura que vaya encaminada a borrar todo lo que quedó del pasado, de esos 36 años de odio, de racismo, de estigmatización, de ideas falsas, ¿verdad? Entonces, jóvenes, los invito a que ustedes puedan hoy de alguna manera unirse a esta manifestación de reconciliación nacional. Sea usted un agente de cambio siempre, vele porque su corazón esté sano. Si hay asuntos que no ha resuelto, tómese el tiempo, la tarea de liberar su corazón, y se va a sentir mejor, va a sentir un estado de paz, de bienestar, que le va a ayudar mucho. Piensen en la consideración que deben de tener hacia sus semejantes. Alguna vez alguien dijo, que ustedes recordarán quién es, que el derecho al respeto ajeno es la paz. Respetando las ideologías ajenas, el espacio ajeno, encontramos paz. Pero también un personaje que ustedes conocen muy bien dijo que debemos de amar a nuestros enemigos. Eso es muy difícil, pero es el camino que tenemos para reconciliarnos con esta sociedad guatemalteca que tanto amamos. Jóvenes, nuevamente es un placer saludarles, ¿verdad? Les mando un abrazo a la distancia, y pues quiero decirles que estamos con ustedes y que no se preocupen, pongan siempre una sonrisa enorme, sean auténticos, veraces, sean personas que cambien su entorno. Ustedes de veras son una maravilla de personas, y les recuerdo siempre que los maestros de español estamos con ustedes, ¿verdad? Nunca lo duden y siempre consideren que vamos a salir adelante. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima.